Buenas noches. ¿Qué es un camaleón? ¿Qué significa que a un personaje le digan camaleón? Es aquel capaz de mimetizarse con distintos colores, que es capaz de engañar a quienes lo quieren aprender. Vamos a hablar de un hombre alegre, de un hombre alto, corpulento, arriesgado, un vividor, un seductor, un empresario, un comunista empresario que engañó a toda la clase empresarial chilena, pero que fue traicionado finalmente también por el Partido Comunista. Nos referimos a Mariano Jara Leopald, el camaleón. Vamos a hablar de este libro de Javier Rebolledo, que nos acompaña esta noche. Javier, que ha sido el autor de La danza de los cuerpos, del despertar de los cuervos, A la sombra de los cuervos, esa trilogía tan vendida en nuestro país. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Oye, hablemos de este camaleón. A ver, este es un libro, se lo digo de verdad, apasionante. Eso es lo primero. De un hombre que fue capaz de engañar a medio mundo. Estuvo 2 veces preso, que pese a ser comunista fue rescatado por abogados de derecha, que las tiene todas. ¿Cómo fue posible que tú te acercaras a él? ¿Qué pasó con este personaje que era desconocido, que nadie lo conocía, y que de repente tú lo empiezas a develar y lo desnudas ante los lectores chilenos con este libro? Bueno, él llegó a mí, primero que todo. Llegó a un lanzamiento de un libro, nos hicimos amigos un poco, me empezó a contar su vida, quién era él, la primera parte de su vida: empresario, derechista, dueño de 15 caballos, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Caballos del Club Hípico del Hipódromo Chile, muy amigo de Alberto Guerrero, el director de La Tercera de la época, de Pablo Barahona, el ministro de Economía. Me mostró fotografías con César Mendoza. Todo ese lado empresarial también, el lado nocturno, dueño del Flamingo, todo ese, y bien de derecha, vinculado como a un pensamiento muy derechista de la época, ahí en plena dictadura. Y de pronto, una vez que ya nos conocimos un poco, me pasó un libro que se llama Carrizal, 20 años después, y marcaba una página. Y yo la abrí, me acuerdo, la miré y decía: y no fueron hallados por la justicia los siguientes frentistas, y Mariano Jara Leopald. Carrizal Bajo es la internación de armas más grande en la historia de Sudamérica. Entonces yo lo miré y le dije como: pero usted me está diciendo que usted es empresario derechista, bla, bla, y cómo aparece acá ahora vinculado a esta operación que fue organizada por el Partido Comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y ahí él se puso a reír y empezó a abrirme ese otro lado de su vida, que él en realidad había sido miembro integrante del aparato militar del Partido Comunista desde principios de los años 60, fines de los años 50. Partamos por el comienzo. Nació en La Cisterna, una persona de extracción popular que se hace rico. Sí. Y se hizo rico, tú lo cuentas, porque era empleado de un empresario que vendía radios, judío, que finalmente él empezó a armar las radios, armó este negocio de vender radios que él armaba. Pero él fue comunista del comienzo. La primera noticia que yo veo acá en este libro inmediatamente es: el Partido Comunista tenía un aparato militar desde antes de 1973. Desde muchísimo antes, y muy organizado además. A propósito de las persecuciones que les había tocado vivir durante el gobierno de Gabriel González Videla, por ejemplo, a través de la ley maldita, Carlos Ibáñez del Campo, antes, y una serie de cuestiones que tuvieron que sortear y que los perseguían. Ellos organizaron un aparato militar que con los años se fue diversificando, especificando y creciendo cada vez más. Al año 73 eran aproximadamente, entre los integrantes de inteligencia, de la autodefensa, que eran los guardaespaldas, y los grupos chicos, que eran los grupos militares propiamente tal, cerca de 3.000 militantes. Tenían algunos integrantes que habían entrado a la Universidad Católica, a la Escuela de Teología, por ejemplo, en la Policía de Investigaciones, todo con el ánimo de que en caso de que llegara un gobierno revolucionario, ellos tuvieran también las personas adecuadas para poder asumir esa situación en vistas también de la Guerra Fría. Y antes del golpe, en las tiendas que tenía este personaje,
Mariano Jara, comienzan a esconder ya armas, antes del golpe. Antes del golpe y poquito antes del golpe, a él le pasan una parcela. La alta dirección del Partido Comunista le dice: usted ya no milita más. Como comunista él tenía un cargo gremial, también nombrado por el Partido Comunista. Le dicen: usted no milita más, ahora va a tener solamente a su cargo una sensible tarea. No le dicen que viene el golpe, esto es como 3 meses antes del golpe, 2 meses. Necesitamos que usted se haga cargo de una parcela. Y a esa parcela van a empezar a llegar armas, y se empiezan a concentrar las armas que tampoco eran, digamos, como podría pensar la derecha, o como decía la derecha, este plan Z, que eran cientos de miles de fusiles. Eran pistolas, revólveres y algunos fusiles, quizás entre 1000 y 1500, que empiezan a ser guardados en esta parcela de La Pintana, donde Mariano le agarra el golpe militar, justamente haciendo este traspaso y esta concentración de armas. Y él se queda con este tremendo cacho cuando llega el golpe militar y viene la racia a toda la oposición, a los que se transforman en ese momento en oposición, entre ellos los comunistas. Oye, hay un episodio que a lo mejor comienza a relatar de cuerpo entero quién es Mariano Jara cuando va en un automóvil Dodge Dart, que es un muy buen auto para la época, y resulta que hay un control militar. Sí, un control, típico control militar de la época. Y resulta que, ¿qué pasa? Iba con armas. Venía cargado de armas con uno de los máximos dirigentes del aparato de los grupos chicos de la autodefensa. Se da cuenta que hay Peralta, exacto. Se da cuenta que hay un control militar, queda atrapado porque empiezan a llegar autos atrás y no encuentra nada mejor este tipo que directamente enfrentarlos, avanzar por el taco, avanzar muchos lugares, bajarse el auto, dejar las puertas abiertas, mejor dejé la puerta abierta, e ir y abrazar a estos militares y decirles que está toda, digamos, su cadena de tiendas a disposición, que bueno, digamos, que lograron esto, de que ya se acabó el gobierno de los upelientos, y comienza a armarse a partir de ese momento su discurso de camaleón, es decir, de infiltrarse en otro lado. Los militares, que eran niños, jóvenes, ven a este hombre tan entusiasmado, empresario, que les da tarjetas y todo, y que los felicita tanto, que no lo obligan a volver hacia atrás, al taco nuevamente, y lo dejan pasar, y va cargado de armas. Sigue siendo militante del Partido Comunista, sigue siendo ayudista del Partido Comunista absolutamente, pero al mismo tiempo vinculado con todo el gran empresariado de la derecha. Él era hípico, compra caballos, más caballos que tenía, sí. Se transforma en vicepresidente, logra los votos para ser vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Caballos del Club Hípico, en la misma lista que Alberto Guerrero, que era el director entonces de La Tercera, que había sido el director durante toda la Unidad Popular del diario La Tercera, y que fue durante gran parte de la dictadura también director de La Tercera. Pero alguien le dice: ¿sabe? Usted necesita camuflarse. ¿Quién es ese personaje que le da esta recomendación? Ricardo Letelier Jorquera. Quizás para la gente, alguna gente de la época, yo me acuerdo cuando chico que aparecía en la tele el que le decíamos el Paco de la tele, que era muy simpático. Cuenta un poco el otro lado de su personalidad, y al parecer una gente, eso no queda realmente claro, es quien le recomienda a Mariano calzarse este camuflaje, porque él sabía que Mariano era comunista, pero tampoco sabía que era el que guardaba las armas. Pero incluso así le dice: ¿sabes qué? Tu única posibilidad acá es hacerte visible, que te vean todo el tiempo. Y ahí Mariano lo suma a este tipo a sus juergas, y empiezan a descubrir el inicio de la noche santiaguina en dictadura. Bueno, él tiene el Flamingo, ¿no es cierto? Sí, él es dueño del Flamingo. ¿A quién le arrienda el Flamingo? A Mario Kreuzberger y a René Kreuzberger. Una parte del Sábado Gigante se emitía desde el Flamingo. También se hizo ahí el programa Box de Gala, que era conducido por Milton Milla y Edgardo Marín, y producido por Alfredo Lamadrid. Van muchas figuras de la época al Flamingo. Él tiene una foto que aparece publicada en el libro con Lucho Gatica. También estuvo a punto de casarse, ahí estuvo cerca de casarse con Wendy, con la vedette famosa, fue pareja de Magilay, tiene fotos con César Mendoza. Era una personalidad de la época. Hay hasta crucigramas con su nombre. En los diarios aparecían los crucigramas, o sea, era tan conocido que aparecía la fotografía de él, y no podía asociarlo. Oye, pero a ver, hay un episodio que es
Tú cuentas en el libro de unos floreros. Florero en el Flamingo. Sí. ¿Se las puedes contar a los espectadores? Bueno, era tan difícil de comprobar toda esta historia y se volvió tan complicado para mí escribirla, en el sentido que yo decía, esta cuestión no me la va a creer nadie, porque esto se ve solo en las películas, este tipo de gente, que tuve que, en una segunda parte del libro, hacer todo el trabajo reportero de ir sobre las supuestas fuentes que pudieran dar cuenta de esto. Entonces, Mariano decía que una de las parcelas que él había tenido guardadas durante la dictadura nunca había sido descubierta, llena de armas. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos lograr encontrar esta parcela? No se acordaba la dirección, finalmente llegamos a la parcela. Y ahí estaba todavía, fíjate, el parcelero, Manuel Meneses, que era un integrante del aparato militar del Partido Comunista formado en la Unión Soviética, que si uno lo ve, es un parcelero, un caballero, un campesino, digamos, de edad ya pequeñito, pero con altos cursos, importantes cursos en la Unión Soviética. Y él, claro, se acordaba de Mariano, que Mariano lo había puesto ahí, que él le hacía los arreglos florales a Mariano cuando Mariano le pedía para el programa Vox de Gala, por ejemplo, que aparecía en la tele, y me dice, ¿se acuerda, Javier, que en el Vox de Gala, yo no lo había visto el programa, por supuesto, me dice, aparecían unos close-up, unos planos bien cerrados de una flor, y después se abría el plano y se veía una flor? Esos arreglos lo hacía yo. Y en los maceteros, me dice, que se veían los maceteros, adentro estaban las armas que estaban buscando, me dice. Y yo no podía creerlo también, porque mientras estaba el sábado gigante había armas en los floreros que mostraban. En el Vox de Gala, más bien, en el Vox de Gala, claro. Y en el fondo es la estrategia de que lo evidente no se nota, está tan puesto en tu cara que no lo descubrieron, no fueron capaces de descubrirlo. Lo notable es que él tenía 2 guardaespaldas del DINE. Claro. De la Dirección de Inteligencia del Ejército. Claro. Pero tenía además choferes del Frente Patriótico. Claro, hay que decir que una parte importante del aparato militar... Choferes de la cadena de tiendas, ¿no? Sí, él tenía una cadena de tiendas de 15 locales que se llamaban Nadir, desde Linares hasta La Serena, y en esa cadena de tiendas funcionaba en la sede central, el nochero era Julio Solís, que eran unos altos dirigentes del aparato militar antiguo, de este antiguo aparato militar del Partido Comunista, muy anterior al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que sirvieron de logística cuando el Partido Comunista ya en los años 80 decide dar la pelea concreta ante las atrocidades de la dictadura de Augusto Pinochet. Y ahí empieza el traspaso de armas en las cajas, digamos, en que van las radios de un lado para otro. Mariano prácticamente de esto ni se entera, podríamos decir, porque él se encarga de poner la fachada, y esos 2 agentes que tú mencionas, él los contrata como mercenarios. Los tipos siguen trabajando en la DINE, yo llegué a entrevistarlos incluso. Uno está trabajando como conserje en un edificio en Las Condes. Les pagaba como mercenarios un segundo sueldo, o como cobradores, y los tenía metidos ahí. Su teoría, me decía Mariano, es, si ellos están dentro de los locales, en la sede central, la dictadura no va a entrar acá. Claro, pero salían a disparar en la noche, ¿sí? Salían a disparar en la noche, con los amigotes, y a gritar en las embajadas, hacia el interior de las embajadas donde estaban los refugiados políticos, váyanse, upelientos, desgraciados, comunistas, y él, claro, Mariano era todo eso, en el fondo. Oye, esto tiene un segundo capítulo, y el segundo capítulo es que después de que se fue Pinochet y el advenimiento de la democracia, Mariano Jara quiere financiar el Partido Comunista y le va mal, cae preso y acusa a dirigentes del Partido Comunista de estafa. Dice que estuvo preso por ello. Volvemos en un instante.